Hablarles sobre los equipos de esterilización que se manejan en una selle. Una selle es la central de esterilización y equipo. Pues vamos a dar inicio. Bueno, dentro de las áreas hospitalarias se manejan grandes equipos, se manejan grandes cantidades también de instrumental. Y todo ese equipo instrumental, sobre todo el que se va a tener contacto con las áreas críticas, con los quirófanos, debe de ser debe de ser esterilizado, lleva a llevar a cabo un proceso de esterilización, más los que se introducen en alguna parte del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos en los hospitales una cantidad inmensa de agentes patógenos que pueden infectar a cualquier parte de nuestros pacientes. Y estos agentes patógenos pueden entrar por diferentes áreas de nuestro cuerpo. Pueden entrar por los catéteres, pueden entrar por las vías urinarias, por los ojos, por cualquier orificio que tengamos en nuestro cuerpo o cualquier herida o cualquier catéter, pueden entrar esos agentes infecciosos dentro de nuestro cuerpo. Y asimismo se pueden transmitir. Cuando no hay un buen lavado de manos, el mismo médico puede transmitir esos agentes hacia los pacientes, la enfermera, el familiar, el mismo medio ambiente puede llevarse a cabo ahí la transmisión de todos estos agentes infecciosos en todo el paciente. Por eso es la importancia de conocer el lavado de manos y de saber qué equipos se deben de llevar a cabo en una desinfección, limpieza y esterilización. Y para eso debemos de nosotros conocer la diferencia entre todos esos elementos, todos esos agentes que se utilizan dentro de las unidades hospitalarias. Ahorita con lo del COVID, pues estuvieron utilizando muchos antisépticos para destruir los organismos, pero no vamos a eliminar al 100% todos los patógenos que existen, solamente vamos a estar ayudándonos a destruir algunos microorganismos que se encuentran en las manos. Con eso evitamos transmitir esos patógenos hacia otras personas y dentro de ellas pues será el virus externo. Podemos llevar también a cabo una desinfección. La desinfección la llevamos a cabo en las superficies, en los equipos médicos. Cuando se nos trae un equipo, nosotros también debemos de llevarle a cabo una desinfección. Normalmente las áreas que nos entregan los equipos, pues nos dicen que están limpios, pero nosotros por seguridad necesitamos llevar a cabo una desinfección con agentes y con elementos especiales para saber qué tipo de elementos vamos a utilizar y sobre qué superficies las podemos utilizar para no dañar el equipo. En el caso, por ejemplo, de los cables, utilizan mucho el cloro o agentes derivados del cloro y entonces se ponen cafeces, se llegan a tronar porque se empiezan a endurecer. Entonces, tenemos que llevar a cabo una desinfección para la destrucción de cualquier vía de los organismos y los microorganismos y son elementos que se tienen que utilizar para la limpieza de los equipos. Y los elementos que van a ingresar dentro del equipo, pues deben de llevar a cabo una esterilización, que es la eliminación de casi toda la forma vida, de toda la forma de vida de un medio o material. Y se utilizan todos los elementos que ingresan en el cuerpo humano. Estos elementos que ingresan pueden ser también de manera de metal, de plástico. En algunos casos ingresan para limpieza gas, aspiradores, de electrocirugía. Todos esos elementos que ingresan deben de llevar a cabo una esterilización. Y de acuerdo a los elementos que se utilizan en todo el hospital, pues vamos a tener también diferente tipo de esterilizadores, porque hay elementos, por ejemplo, plásticos que no los vamos a llevar, no los vamos a meter a un autoclave, que es donde se manejan altas presiones y altas temperaturas porque se van a deshacer. Necesitamos contar con un esterilizador de acuerdo al elemento que nosotros vamos a estar trabajando dentro del organismo. Y para eso necesitamos conocer las diferentes tecnologías que existen para los diferentes instrumentales que se trabajan en los hospitales. Vamos a pedirle aquí a alguien que nos ayude a leer, por favor.
Vale, por favor, puedes leer. Claro. La central de equipos y esterilización SELLE es un servicio de la unidad médica cuyas funciones son obtener, centralizar, preparar, esterilizar, clasificar y distribuir el material de consumo. Canje, ropa quirúrgica e instrumental médico quirúrgico a los servicios asistenciales de la unidad médica. El objetivo de la SELLE es asegurar la distribución adecuada de equipo, material e instrumentación de manera oportuna y con la optimización de tiempo y recursos, para que en forma ininterrumpida, las 24 horas del día y los 365 días del año, los artículos requeridos por los servicios médicos quirúrgicos sean proporcionados para el logro de sus actividades. Entonces recordemos que los hospitales trabajan los 365 días del año y dentro de estos hospitales nos van a llegar pacientes que van a requerir de alguna asistencia, tanto para alguna vacuna, tanto para alguna urgencia o para cirugías programadas o para pacientes que llegan referenciados de otros hospitales. El hospital debe estar totalmente preparado con el instrumental y con todos los elementos estériles para dar una atención a esos pacientes. Y dentro de ellos se ubica la selle. Entonces, esta selle tiene características también especiales, igual como lo dice en la norma 016, para aquellas áreas que son las áreas gris, blanca y negra, también la selle tiene colores y ya específicos por área. ¿Quién me puede ayudar aquí, por favor? Estefanía, por favor, puedes leer. Sí, profe. Área roja o contaminada. Es donde se realiza la recepción de artículos que ya fueron utilizados para su sanitización y descontaminación. Esta área debe contar con una pared divisoria de las demás áreas para evitar que el aire potencialmente contaminado circule en todas direcciones. Área azul o limpia es donde se realiza la selección y empaquetado de los artículos para esterilizar. En esta área se deben localizar mesas de trabajo y los productos limpios aún no esterilizados. Y área verde o estéril es donde se almacenan todos los paquetes estériles listos para su uso. En esta área se deben localizar solamente la estantería con paquetes estériles. Entonces, como vemos, las sellas ya también por normatividad tienen que estar alejadas de varias áreas y también tener una distribución por colores. Asimismo, deben de tener unas ventanillas donde se entrega el instrumental sucio y donde se entrega el instrumental limpio. Y por flujo, desde la construcción, nos piden que deben de estar cercanas, aledañas a los quirófanos, a las áreas de expulsión, a las áreas de trasplantes y deben de contar con esas ventanillas, una para la recepción del material sucio y la otra para la entrega del material estéril. También debe de contener una ventanilla para aquellos lugares del hospital, por ejemplo, el área de curaciones, el área de consulta externa, donde requieran de instrumental también para llevar a cabo su trabajo, también deben contar con una ventanilla. Y está distribuida en estos colores, el rojo, el azul y el verde, para que ustedes lo recuerden también, los que se vayan a dedicar tanto a la infraestructura o al área hospitalaria, al área clínica, a la venta de equipo, también para que sepan cómo está distribuido. Y debe de tener ciertas características esta selle. ¿Quién nos ayuda aquí, por favor? Luis, por favor, puedes leer. ¿Me habló? Disculpen, no escuché mi nombre. Sí, eres tú, Luis. Por favor, puedes leer. Se fue. Perdón. Características de la planta física de la selle. Los pisos, paredes, techos y platafones deben ser de materiales fáciles de conservar y limpiar. Iluminación artificial. Debe estar dispuesta de tal manera que no permita tener sombras. Ventilación mecánica.
indispensable debido a la producción y escape de calor y vapor de agua y a la producción de pelusa de gasas, ropa y papel. Por razones de asepsia no se recomienda ventilación natural. Entonces, pues los pisos se tienen que estar llevando a cabo una limpieza constante, deben de ser pisos totalmente lavables, la iluminación tiene que tener una muy buena iluminación y asimismo también la ventilación. En el área de selle, como se maneja mucha ropa o tela o derivados de la celulosa, pues se les va a estar ahí saliendo muchas pelucitas, se está generando mucho polvo con la ropa que llevan, mucha pelusa, entonces todo eso se va concentrando en el área y se va generando mucho polvo. Yo creo que una de las áreas atrás de los equipos es el área de sello donde tiene muchísimo polvo que se va quedando por el trabajo que hacen en esa área donde les comento que llega la ropa, llega el papel y se va quedando muchas pelusas. Entonces, por eso deben tener esas características para limpiar una buena limpieza. Otra característica importante, una vez que ya se llevaron a cabo la esterilización de todos los paquetes o del instrumental que se va a manejar, se debe de tener un área de una guarda especial. Para pasar esa guarda, como lo habíamos visto ahí en el diagrama, debe de haber un filtro. Se debe de tener dos puertas y en medio un lavabo para pasar a esa área. Se debe uno de lavar las manos y se deben de concentrar ahí los paquetes. Se piden unas vitrinas también especiales con este tipo en el techo de inclinación para evitar que se esté quedando el polvo y se les pide también que no estén totalmente al piso los anaqueles o las vitrinas por arriba de los 20-25 centímetros al nivel del piso y ciertas características de humedad, temperatura y del aire también para que se tenga un área totalmente limpia y evitar y reducir todos los patógenos que puedan quedar ahí. Se tiene que tener una desinfección periódica también de las selles, se tiene que tener con elementos y con líquidos especiales, llevar a cabo una limpieza y desinfección de las superficies, de las mesas, de las paredes y no tener selles como en muchos hospitales, como vemos aquí en la foto, donde tienen todo ahí amontonado y entonces imagínense de qué manera está estéril los diferentes paquetes que se meten en las diferentes autoclaves. Entonces, se debe tener una muy buena limpieza y desinfección de nuestras selles. Por ubicación, ¿dónde se debe de ubicar una selle? ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Un favor, ¿pueden leer? Jesse, ¿sí estás ahí? Ok. Sí, profe, aquí ando. La selle debe ubicarse de manera estratégica para que permita el acceso de personal a través de un filtro de aislamiento. Se comunica por una ventanilla con el pasillo blanco que comunica a la sala de operaciones para la entrega de material estéril. Asimismo, debe contar cuando menos con una ventanilla de comunicación a la circulación negra para la entrega de material estéril a los otros servicios y para la recepción de material prelavado. Lo que les comentaba, deben haber estas ventanitas que nos comuniquen para la entrega del material contaminado y otra ventana para, para recibir, perdón, y otra ventana para la entrega del material estéril. Por una ventanilla recibimos el material contaminado y por otra ventanilla se entrega a las diferentes áreas. Ya debe de haber flujos establecidos también para la organización de las selles, esto ya viene normado, y se deben de instalar de manera que en la parte trasera tenga el suficiente espacio y tenga una puerta para que los técnicos puedan entrar por la parte de atrás de la selle y se le dé un mantenimiento. En muchos hospitales las selles, los autoclaves quedan por dentro del área y entonces para dar un mantenimiento no hay ninguna puertita, no hay nada que puedan entrar por la parte de atrás y tienen que entrar en la selle y darle ahí el mantenimiento. Entonces hay una contaminación tremenda por no tener estas puertas de acceso, perdón, en la parte trasera.
Entonces también dentro de la planeación se tiene que ver toda esa parte y ustedes lo tienen que ir viendo. Entonces vamos a ver qué tipo de esterilizadores se requieren para los diferentes tipos de instrumental o de accesorios que se utilizan dentro de los hospitales. Vamos a ver que para el tipo de esterilizadores vamos a tener de alta temperatura y se van a llevar a cabo por medios físicos, y para baja temperatura por medios químicos. Para los de alta temperatura tenemos los esterilizados por vapor directo y vapor autogenerado. El vapor directo es el que nos llega de las calderas y el vapor autogenerado es el que se genera ahí en los equipos. El equipo ya trae un generador integrado y ahí mismo me va a empezar a generar el vapor. En el caso de los medios químicos tenemos por ácido paracético, dióxido de etileno, peróxido de hidrógeno y por formaldehído. Y entonces, aquí que nos ayude a leer alguien lo azul y el número 1, por favor. Jimena, un favor, ¿puede leer? Jimena, ¿te encuentras por ahí? Parece que no se encuentra. Susana, ¿puedes leer, por favor? Sí, claro, profe. Previo a ser sometido a un proceso de esterilización, el material debe ser clasificado según 2 parámetros. Se determina el grado de descontaminación requerido, que se refiere a la zona corporal con la que el material vaya a entrar en contacto, que puede ir desde la piel íntegra hasta el torrente sanguíneo y se clasifica de acuerdo a material crítico, entra en contacto con el sistema vascular o zonas estériles del organismo o produce solución de continuidad en la piel y o mucosa. La esterilización se destruyen todos los microorganismos, instrumental quirúrgico, implantes, aparatos de endoscopía que penetran en las cavidades estériles, catéteres, sondas, drenajes, agujas, etc. Material semicrítico, entra en contacto con mucosas y piel no intacta, desinfección de alto grado, proceso que destruye la mayoría de los microorganismos, todo tipo de endoscopios que penetran en cavidades no estériles, accesorios de diálisis, equipos de terapia respiratoria, palas de laringoscopio, espéculos, termómetros rectales, etc. Y material no crítico entra en contacto con la piel íntegra, desinfección, reducción de microorganismos, termómetros de axila, orinales planos, desfibriladores, mangos de tensión arterial, etc. Pues entonces, como ustedes ven, pues tienen que aprenderse esta parte de los diferentes materiales que se utilizan. Normalmente los que están, Sergio me comentó que ya hay varios chicos que están ahí en los hospitales, les van a llegar ahí normalmente a decir, oiga Inge, tengo esta cosa, ¿cómo la esterilizo? Pueden hacer uso de esta tablita para decir, bueno, a ver, vamos a ver si es un material crítico, semicrítico, no crítico, y se lleva a cabo una esterilización o una infección de alto grado o una desinfección. Ahí están algunos ejemplos para que ustedes vean y la manera de cómo llevar a cabo diferentes tipos de esterilización. Entonces, alguien que nos ayude aquí a leer, por favor. Cecilia, ¿sí puede leer, por favor? Sí, claro. Otro factor determinante para la elección de la tecnología a utilizar se basa fundamentalmente en el tipo de producto que se va a someter al proceso de esterilización, debido a que se trabaja con factores como temperatura, presión y humedad. Pues entonces tenemos que ver también qué equipos se pueden dañar, porque van a utilizarse temperatura, como les comenta aquí, temperatura, presión, humedad. Entonces necesitan saber cuáles se pueden dañar. En el caso aquí de la figura, estos endoscopios no se pueden meter a esterilizar, se meten en una solución esterilizante, se deja ahí por cierto tiempo y se le ponen tapones especiales para que no se dañen los sistemas eléctricos o los de video. Entonces ustedes tienen que determinar cómo meter estos diferentes elementos, cómo desarmarlos, de qué están fabricados para poder comentarle al área de enfermería o a los médicos qué material se puede utilizar en los diferentes tipos de esterilización. Entonces, de acuerdo a las diferentes tecnologías, pues vamos a ir
esterilizando nosotros, llevando a cabo la esterilización de los diferentes productos. Alguien que nos ayude aquí, por favor. Ale, un favor, ¿puedes leer? Alex, ok. Sí. Así que se elige la tecnología de acuerdo a las características que brinden un trato más afable al material. Esterilización, categoría del producto. Vapor, solución parenteral, diagnóstico in vitro, instrumentos de metal, medios de cultivo, cristalería. Calor seco, instrumentos de metal, aceites, polvos, ceras, cristalería, metal o envases de cristal. Gas, equipo hipodérmico, sistemas de recolección de sangre, instrumental plástico, guantes, productos respiratorios e intravenosos, materiales de curación, vendajes, algodón, etc. Soluciones químicas, instrumentos reutilizables de metal o de cristal. Entonces ahí están unos ejemplos de las diferentes categorías que se pueden utilizar y los diferentes tipos de esterilización que podemos llevarlos a cabo. Esa tablita entonces también nos sirve porque si por ejemplo tenemos que vamos a esterilizar vidrio, lo podemos hacer en vapor, pero el plástico no podemos esterilizarlo, en un autoclave de vapor, se nos va a deformar, se nos deshace. Pero sí las telas, la goma, el caucho y metales algunos, el látex no y el silicón tampoco. En el caso del vapor sí podemos meter, pero lo que es el acero inoxidable. En el caso de esterilizadores de baja temperatura, como son estos, el ácido paracético, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, formaldehído, pues también vienen descritos. En el caso del ácido paracético no podemos meter tela, goma ni caucho. Nos va a cancelar el ciclo porque se absorbe. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de los principios de la esterilización por vapor. En el caso de las autoclaves, normalmente si llega ya el vapor con ciertas características también, tiene que llegar a las diferentes, a las autoclaves. Aquí vemos el diagrama de un autoclave, que es donde se van a llevar internamente varios ciclos. Se inyecta vapor y luego se hace un vacío con el fin de secar el material y de que no tenga en la parte de adentro humedad. Y para ir calentando toda esta parte interna que se llama cámara. A la parte interna del autoclave se le llama cámara. Hay como una especie a los alrededores que se le llama camisa. Hay un espacio y ahí también se suministra el vapor y se llevan a cabo la preparación. Para llevar a cabo un ciclo, por ejemplo, de esterilización en vapor, normalmente son de 40 a 45 a 50 minutos y el tiempo de preparación pues va iniciando con la inyección de vapor y vacío. Inyección de vapor y vacío. Lo hace durante cierto tiempo. Cuando ya alcance la temperatura de esterilización, que se van a manejar 2 normalmente, es cuando el equipo empieza el periodo de esterilización. Va a mantener esa temperatura por cierto tiempo hasta lograr pasar el ciclo de esterilización, que normalmente es de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, depende de la temperatura y el ciclo que se está llevando a cabo. Posteriormente, una vez que ya llevó a cabo que ya pasó ese tiempo, nuevamente se va a llevar a cabo un tiempo para estar secando ese instrumental. Las bolsas con las que se mete instrumental son especiales. A esa temperatura se abren los poros, entra el vapor en todos los rincones del instrumental. Cuando ya llega a la temperatura ambiente, nuevamente se cierran los poros y por eso se mantiene en esas bolsas el proceso estéril. Normalmente se utilizan doble bolsa para mantener estéril más tiempo el instrumental. Entonces el periodo de secado nuevamente se lleva a cabo cuando se inyecta el vapor, se hace el vacío hasta que se termine el ciclo. Como ven, el periodo de esterilización es muy corto. Si es 5 minutos, todo el demás tiempo se la lleva preparando al autoclave y llevando a cabo el secado del instrumental. Por eso a veces los ciclos duran entre 40 a 45 minutos, 50 minutos.
Hay diferentes ciclos en el área de nuestros autoclaves. Uno es el llenado, la exposición, vaciado y el secado. Aquí en esta gráfica vemos lo que les expliqué. Hacen prevacío para ir preparando al equipo. Cuando alcanzó la temperatura de esterilización, la deja, la mantiene durante cierto tiempo y ya posteriormente lleva a cabo un secado para que ya pueda terminar el esterilizador. En el caso del vapor, ¿qué pasa cuando tenemos un esterilizador por ácido peracético? ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Luis, un favor, puede leer. Sí. El ácido paracético o ácido peroxiacético es una solución química líquida de pH neutro que destruye microorganismos. Contiene agentes anticorrosivos, así como no daña a los instrumentos después del proceso de esterilización. Este método depende de la completa limpieza y preparación de los dispositivos antes de su esterilización. Todas las superficies exteriores e interiores de dispositivos deben entrar en contacto con la solución esterilizante para que haya una esterilización efectiva. Gracias. Entonces, en ese tipo de equipos, como ven aquí, se van a utilizar el ácido peracético en forma líquida, se va a vertir en esta parte y se hace recircular por los equipos por cierto tiempo. Estas son las características que tenemos para usar ese tipo de equipos. Ayúdenme aquí a leer, por favor. Susana, un favor, puede leer. Sí, profe. Parámetros necesarios para la esterilización por ácido peracético. Para que la esterilización por ácido peracético se realice son necesarios los siguientes parámetros. Concentración apropiada de la dilución del agente esterilizante, inmersión 0.2 al 30%, temperatura, tiempo de exposición 12 minutos y filtración del agua entrante. Entonces aquí ya están ciertas características de uso de estos equipos. Ese es la tiempo de exposición, la concentración que se requiere del producto y ciertas ventajas y desventajas de esterilización. Normalmente, acuérdense, cuando ustedes les vayan a pedir a ver qué equipo tengo en mi selle o si están en licitaciones, qué equipo pueden solicitar y vean las ventajas y desventajas de uno con el otro. Entonces, pues se los dejo ahí para que lo vean. Tiene diferentes ciclos de esterilización donde se hace un diagnóstico, esterilización y un enjuague. Aproximadamente dura entre 30 minutos. Se expone durante 12 minutos a esa temperatura de 50 a 60 grados centígrados, que es mucho menos que las que se utilizan en las autoclaves. Las autoclaves se utilizan normalmente dos temperaturas de esterilización. Una es a 121 grados durante 15 o 20 minutos. La otra es a 134 grados, donde se puede utilizar un tiempo de esterilización de 5 minutos. Vamos a ver ahora otro tipo de esterilización, la esterilización por peróxido de hidrógeno. ¿Quién me ayuda a leer aquí, por favor? Un favor, puedes leer. Sí, profe. Esterilizador por peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un agente antimicrobiano conocido capaz de inactivar esporas bacterianas resistentes. La introducción de este peróxido de hidrógeno vaporizado en un esterilizador con un bajo nivel de vacío genera plasma. El gas luego se expone a un campo electromagnético, energía de radiofrecuencia RF, que genera electrones y radicales libres que tienen propiedades biocidales. Después de que se ha completado el tiempo de exposición al plasma, el campo electromagnético y el precursor químico, peróxido de hidrógeno, se detiene. El vacío remueve el precursor residual, se introduce aire filtrado y los objetos pueden ser removidos del esterilizador. El tiempo de procesamiento varía con la naturaleza de los objetos que están siendo esterilizados y puede ser de entre 54 y 74 minutos. El rango de temperatura es de entre 40 y 55 grados centígrados. Entonces tenemos aquí otro autoclave de baja temperatura. Ahí tenemos el tiempo más o menos que se lleva en esterilizar y a la temperatura
que se requiere y parte de los principios de cómo llega a esterilizarse. En la parte de por dentro tiene esta gradilla que está con varios agujeros y por medio de alta frecuencia, cuando entra el peróxido, se va en presencia de esta frecuencia, se va a formar un plasma y ese plasma va a entrar en las bolsas también. Las bolsas que se utilizan también para este equipo son especiales. Todas las bolsas para los diferentes productos tienen la cualidad de que abren sus poros, dejan entrar el producto y a temperatura ambiente se cierra. Entonces, de esa manera es como se lleva a cabo la esterilización. Y tiene varias etapas también. Esas bases de esterilización es el vacío, hacen un vacío primero, inyectan el plasma se difunde cuando tenemos una alta frecuencia, se forma el plasma y una vez que se termina ese plasma ya sale al medio ambiente por medio, se disuelve, se desintegra y sale en forma de oxígeno y sale en forma de gotitas de agua. Todos van hacia el medio ambiente. El tiempo aproximadamente en otros equipos es de 55 minutos y entonces se pueden utilizar para meter equipos de baja temperatura. Otro de los esterilizadores es el por formaldehído. ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Elena, ¿puedes leer, por favor? Sí, profe. Esterilizador por formaldehído. El formaldehído es un compuesto muy reactivo, se descompone fácilmente. Esta característica hace que el formaldehído sea un esterilizante con una penetración pobre. La esterilización se produce por acción del formaldehído en presencia del vapor saturado. La concentración del gas y la humedad relativas son críticas y difíciles de mantener durante el ciclo de esterilización. Como la esterilización se produce a bajas temperaturas, cuando la presión del vapor baja, ésta se condensa, arruinando y disminuyendo la cantidad de formaldehído disponible para actuar. La concentración de formaldehído es importante como acción esterilizante. Este tipo de esterilización se realiza a temperaturas entre 50 y 80 grados centígrados. Entonces, otro equipo, formaldehído, que se puede utilizar también como baja temperatura. Y aquí en este tipo de equipo se va a utilizar el formaldehído al 2%, la temperatura de trabajo es entre 50 y 80 grados y va a ser varios ciclos que duran entre 3 y 5 horas. Es muy tóxico, por eso se debe tener mucha precaución cuando se usa. En las instalaciones debe haber instalaciones especiales, se debe tener como una especie de chimenea para la aireación, para que salga todo el sobrante, y son equipos que requieren muchas consideraciones de infraestructura. Las ventajas que tiene es que se puede meter muchísimo instrumental dentro de ellos, pero el detalle pues es la alta toxicidad y la infraestructura que se deben de tener en los diferentes hospitales. Todos los equipos tienen varios ciclos y en el caso de este equipo se hace un vacío, se hacen varios pulsos donde se ingresa el formaldehído, se hace una retención para que se logre que el formaldehído entre en el instrumental y posteriormente se hace un secado de cada uno de ellos. Otro de los esterilizadores que existen es por óxido de etileno. ¿Quién nos ayuda aquí, por favor? Jimena, un favor, ¿puedes leer? Sí, doctor, estaba fallando un poquito mi micrófono. No te preocupes. Bueno, esterilizador por óxido de etileno. La esterilización con gas ha cambiado poco en los últimos 10 o 15 años. La estructura de los equipos sigue siendo la misma y básicamente consta de una cámara construida en acero que se presenta en varias dimensiones con sus respectivos controles y monitores. En estos últimos sistemas es donde se han producido cambios importantes, los cuales han significado progresar desde los modelos manuales y semiautomáticos hasta los totalmente automatizados. El óxido de etileno es un gas comúnmente utilizado para esterilizar dispositivos médicos. A temperatura ambiente es un gas incoloro, inflamable y de olor dulce, utilizado en cantidades pequeñas para esterilizar equipo médico. La esterilización con óxido de etileno
ETO es un proceso de esterilización a baja temperatura altamente regulado que ofrece ventajas claras sobre otros procesos de esterilización, entre las cuales se destaca su eficiencia en la esterilización de los materiales y productos termosensibles o también llamados termolábiles. Los fabricantes de dispositivos, hospitales y esterilizadores de terceros deben seguir controles rigurosos establecidos por instituciones sanitarias y de medio. Muy bien, entonces, como ven, también aquí se requiere muchísimas consideraciones de infraestructura. Son equipos grandísimos y también se requiere mucha estructura. Normalmente las farmacias, los laboratorios grandes, áreas de medicamentos de empresas muy grandes tienen este tipo de esterilizadores porque se puede meter muchísima cantidad. En los hospitales se pueden utilizar equipos más compactos, pero sí se tienen que tener muchas consideraciones porque es muy tóxico lo que se maneja dentro de ellos. Como ven aquí son este tipo de concentradores de gas, pero si no lo saben utilizar, si se los llegan a robar o los llegan a pinchar, entonces puede salir este gas y es muy tóxico. Por eso es que luego se tiene que estar valorando cuál es la mejor tecnología que se pueden utilizar en los diferentes áreas. Entonces, pues aquí nos dice, como nos dice aquí, que es un agente aquí, altera el metabolismo celular, entonces nos puede producir pues muchísimo daño a el cuerpo, pero en el caso de lo instrumental pues mata casi todo lo que existe ahí. Las características de este equipo, pues, ¿quién nos ayuda aquí a leer, por favor? A ver, nuevamente, Ale, un favor, ¿puedes leer? Claro, doctor. Características. La cámara de esterilización a gas de óxido de etileno puede describirse como un contenido a presión, con capacidad para evacuar aire, calentar y humidificar uniformemente el material a esterilizar, adicionar el gas a una temperatura específica y eliminarlo en un periodo de tiempo predeterminado. El gas es suministrado en cilindros o en recipientes desechables, cuyas características dependen del tipo de estilizador en uso. Los esterilizadores de baja presión usan cilindros de 20 a 25 psi y los de alta presión necesitan cilindros de 200 psi. Cuando el gas del cilindro se está terminando, se puede comprobar porque la luz piloto indicadora de gas se va opacando. Los cilindros de gas pueden cambiar en cualquier fase de operación, menos cuando el gas está entrando a la cámara. Muy bien, pues ahí vienen las características de este tipo de esterilizador y la manera en cómo se cargan. Viene un poquito explicado el funcionamiento, cómo es que se lleva a cabo primero el preacondicionamiento del material. El material se tiene que meter, acuérdense, todo se tiene que tener en bolsas especiales. Se lleva a cabo una humidificación y hay un periodo donde se ingresa el gas para que posteriormente, después de estar cierto tiempo en el autoclave, salga ese gas hacia el aire por medio de una bomba de vacío y con sus diferentes sistemas de filtrado y de protección. Parte de la humedad que se genera en la parte de adentro pues va al desagüe por medio también de otra bomba de vacío. Asimismo, la evacuación del gas también lleva un sistema de filtrado y otro sistema de descarga hacia el medio ambiente. Son algunas de las gráficas de esterilización y tenemos otro de los equipos también que se pueden utilizar, pero pues aquí en México casi no se utilizan estos equipos. ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Un favor, ¿puedes leer? Sí, Doc. Equipos de radiación gamma. Perdón. La esterilización por rayos gamma es un proceso en frío, es decir, la temperatura del producto solo aumenta ligeramente con respecto a su temperatura inicial durante el proceso. Por otra parte, se trata de un proceso con una capacidad de penetración única. A diferencia de los haces de electrones, el vapor o los esterilizantes gaseosos, los rayos gamma pueden penetrar mayores espesores,
garantizando que todo el producto sea tratado con la dosis mínima requerida. Con respecto a su efectividad, no hay duda sobre el efecto letal de la radiación en las poblaciones microbianas, ya que inactiva todos los tipos de virus y micoplasmas, además de reducir las endotoxinas. Como una forma de garantizar que esto haya ocurrido sin llevar a cabo estudios microbiológicos, toda herramienta recibe directamente las dosis de radiación requeridas acorde a los grados estandarizados específicos de esterilización, según las metodologías ANSI, AMI e ISO. Entonces, otra parte de tecnología que les digo que comúnmente aquí en México no se genera, pero sí es otra opción que ustedes pueden manejar, y entonces darles la capacitación y los beneficios que pudieran tener si están ustedes en diferentes hospitales, porque el área de enfermería, a veces el área médica desconoce mucho la radiación gamma y dicen radiación gamma no, pues me va a traspasar y me va a dañar el organismo, para que ustedes vean cuáles ventajas se tienen por medio de la esterilización por esta tecnología. ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor, en esta parte? Pues Ricardo, un favor, ¿puede leer? Sí. Una de las mayores cualidades de este tipo de esterilización es su proceso fácil de monitorear y controlar. Perdón. Luego de haber establecido la dosis requerida por el producto, la única variable operativa para la radiación gamma es el tiempo que éste estará expuesto a la fuente de radiación. No existe un sistema de vacío, mezcla de gases o variables de potencia, voltaje y corriente que se deban regular y o monitorar. Asimismo, el proceso tiene la gran ventaja de ser seguro y limpio. No quedan residuos de gases o sustancias tóxicas sobre el producto ni dentro del mismo. No se emiten desechos contaminantes al medio ambiente. La mayoría de las fuentes de radiación pueden ser utilizadas hasta por 25 años antes de su reemplazo, y la disposición de las instalaciones en las que se lleva a cabo el proceso de esterilización garantiza que el nivel de radiación exterior no sea mayor que la radiación de fondo normal para el área. Muy bien, pues ahí están las características que deben de tener. Y saber también que hay efectos secundarios en caso de un escape de este tipo de gases al medio ambiente y los peligros que puede tener tanto en los ojos, en la piel, en los pulmones. Debemos de conocer ciertos datos. En el caso del esterilizado de peróxido de hidrógeno, también hay datos ahí de quemaduras si no se lleva a cabo un buen manejo de este tipo de soluciones o de gases que se utilizan para la esterilización. Tenemos ahí los efectos en el caso del formaldehído, cómo nos pueden ayudar si esos vapores llegan a los ojos, cómo afectan al corazón o a los pulmones también en el caso de estarlos respirando. Tienen aquí esta tablita, ustedes hagan su tablita cuando les pidan estar en planeación, en adquisición, en licitaciones, en ventas, en cambio de tecnología, en sugerir en las clínicas privadas qué tecnología, pues entonces tienen que hacer su tablita para ver cuál es el costo-beneficio y considerar el costo, la seguridad, la rapidez, el manejo, y también tienen que considerar qué tanta toxicidad se lleva a cabo para el medio ambiente, para los operadores y también para el instrumental, porque hay instrumental que aunque se esterilice en baja temperatura, se va decolorando, se le va quitando el filo. Si no es de acero inoxidable y son de aleaciones, pues se van haciendo poros. Entonces tienen que ustedes considerar todo este tipo de aspectos para llevar a cabo una buena elección de un autoclave. Dentro de la norma 016, que ustedes ya se la deben de saber muy bien, también nos dicen en estos puntos qué consideraciones debemos de tener con la selle. ¿Quién nos ayuda aquí a leer, por favor? Elena, un favor, ¿puede leer? Sí, doctor. Normatividad de la NOM 016. 6.6.3. Central de esterilización y equipos selle. 6.6.3.1. La selle requiere contar con las áreas de lavado de instrumental, preparación de ropa y materiales,
ensamble para formación de paquetes y esterilización. Adicionalmente puede tener una zona con gavetas y anaqueles para guardar el material estéril que generalmente es denominado subselle. 6.6.3.2. Requiere contar con una ventanilla de comunicación hacia el pasillo de la circulación blanca para la entrega de material estéril a las salas de operaciones. Asimismo, deberá contar, cuando menos, con una ventanilla de comunicación a la circulación negra para la entrega de material estéril a otros servicios del hospital y para la recepción de material prelavado. 6.6.3.3. Deberá contar al menos con un autoclave, mismo que se instalará de tal manera que para darle servicio de mantenimiento preventivo o correctivo no sea necesario ingresar a la selle. Pues como vimos, son de los puntos que en el diagrama que les presenté al inicio se tiene que cumplir. Ya hay normatividades vigentes, entonces ustedes se tienen que dar a la tarea de leerlas para que cumplan. Y asimismo, utilizar varias ISOs internacionales. Ahí se las dejo también para que vean ustedes de los diferentes equipos que hay en el mercado y tener las diferentes consideraciones. Con esto concluimos y pasamos a la etapa de dudas, preguntas. Adelante, por favor, chicos, chicas. ¿Tienen ustedes preguntas? Señoritas jóvenes, preguntas, comentarios. Aquí hay una pregunta, Miguel. Adelante. Hola, buenas tardes. La duda es más a tiempos de, por ejemplo, si en la institución, hospital, se tienen 2 autoclaves, ¿cuál es el tiempo recomendado, por ejemplo, de tener en paro una si llega a fallar? Pues no hay tiempos recomendados. En teoría, las autoclaves deben estar trabajando las 24 horas. Parte de lo que son equipos médicos que pueden detener y parar muchas áreas de un hospital es el área de la selle, rayos X, hablando del área de equipo médico, porque también quien puede parar un hospital es la falta del agua, de gases medicinales, de la luz. Para lo que se refiere a equipos médicos, deben de estar funcionando continuamente las 24 horas del día. No hay tiempos estándares. Por eso normalmente se piden, si vas a tener un autoclave de vapor, se piden que tengan 2. Mientras una les estás dando el mantenimiento, la otra está en funcionamiento. Si te llegan a fallar las 2 y consideras que te van a fallar, debes, bueno, ya lo prevés que te van a fallar las 2, debes de considerar y dar aviso a las áreas correspondientes para que ese instrumental del hospital se lleve a esterilizar a otro hospital. Normalmente en los hospitales públicos se les pide apoyo a otros hospitales y les dice, ¿sabes qué? Mis autoclaves están fallando, apóyame para llevar al instrumental. Se lo llevan en camionetas, en ambulancia, en carros de la institución. Se lo llevan a esterilizar a otra parte, se llevan todo el instrumental y regresan una vez que esté esterilizado. Y puede llevarse a cabo el transporte en la mañana, en la tarde, en la noche. Acuérdense que están trabajando las 24 horas, entonces pueden llevarlo en los diferentes turnos, pueden regresar en la madrugada con el instrumental y tienen el instrumental preparado para trabajar todo ese día. Normalmente también tienen los hospitales mucho instrumental para que mientras un instrumental esté en uso, los otros estén esterilizando. Entonces no hay tiempos establecidos, pero sí tienes que tener tú ya bien planificado qué vas a hacer si te llegan a fallar los diferentes autoclaves que tienes en tu unidad. Ah, ok. Bueno, y otra, bueno, no es tanto pregunta, sino sería más como, pues su opinión, no sé si se enteró ya tiene tiempo, como 3 meses, 3, 4 meses, de la autoclave que explotó en un hospital materno infantil y pues la enfermera lamentablemente murió. Pues ahí, por ejemplo, sobre quién podría recaer las responsabilidades, porque sí me acuerdo que creo que, pues,
sí adjudicaron alguna responsabilidad, creo que la mayor responsabilidad a la enfermera y pues, por ejemplo, en las fotos que se llegaron a, pues sí, en los reportes a publicar, sí se veía que pues el área no estaba muy bien cuidada. Pues mira, en ese tipo de casos se tienen que mandar llamar y se tienen que justificar. Normalmente siempre te van a pedir evidencias. Con evidencias puedes justificar muchísimas cosas. En el caso, por ejemplo, del autoclave, no sé si en ese hospital se haga cargo el área de mantenimiento o el área biomédica y entonces le van a pedir, a ver, ¿tienes contratos o tienes tu programa de mantenimiento? Sí, aquí está. ¿Tienes órdenes de servicio donde llevaste a cabo el mantenimiento preventivo programado? Sí, aquí está. Y bueno, ¿cuáles son de acuerdo a tus rutinas de mantenimiento, qué es lo que le hiciste a ese autoclave? ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste? ¿Tenía fallas constantes? ¿Tenía fallas que se solucionaron? Y si tiene todos los papeles esa área, pues se va solventando esa parte. Ahora le piden al área de enfermería, ¿tienes programas establecidos de verificación? ¿Qué pruebas le haces al equipo antes de ponerlo a funcionar? Porque también el área usuaria tiene que hacer ciertas pruebas para saber si el equipo está completamente apto para trabajar. Entonces, normalmente el área de enfermería se anota en varias libretas. El equipo se le hizo la purga, el equipo se le pasó la prueba de BOAMD para determinar si está esterilizando bien. Me presentó tal fuga y se reportó al área correspondiente. Me presentó una alarma, estaba muy floja la tapa, me empezó a sonar un ruido extraño. Todo eso lo tiene que anotar el área de enfermería. Al área de administración se le pide, a ver, existe un contrato de mantenimiento, ¿con qué empresa? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Quién supervisa a diario los equipos? Tienes un programa actual, tienen las refacciones, los accesorios. Al director le piden el procedimiento para llevar a cabo la verificación del autoclave y de qué manera lo está llevando el área de enfermería, que es la que normalmente maneja estos equipos. Si tiene capacitación el área, cuándo fue el último mantenimiento, de cuántos años tienen esos equipos funcionando en el hospital. Al área de mantenimiento le piden también la presión con la que está entrando el vapor, si es que es de vapor directo, la presión que llega, sus válvulas, qué presión están manejando, los empaques si están funcionando correctamente, si no ha tenido fugas, si se lleva a cabo la verificación constante. Y entonces van pidiendo muchos de los informes para determinar ellos cuál fue el problema. Se piden también la capacitación del área de enfermería. Te dijeron cómo abrirla, cómo cerrarla, cómo monitorear los manómetros que están trabajando de presión. Todo eso se va pidiendo para ir viendo las responsabilidades y ya las autoridades encargadas de llevar a cabo toda la supervisión, puede ser Contraloría o pueden ser expertos externos, van a dar su veredicto para decir, pues la causa fue por falta de mantenimiento, deterioro en la infraestructura, mal capacitación de enfermería, no sé, infinidad de cosas y pueden conjuntarse varias actividades que es la que nos puede llevar a cabo esa parte. Sí ve el video, pero pues te digo, hay que considerar muchas cosas. De cuántos años es este autoclave, qué marca, por qué se voló la puerta de esa manera. Normalmente esos mecanismos se llegan a trabar. Si no se cierran bien por la alta presión, pueden botarse así como lo vieron. Pero, pues, te digo, son muchas características que se tienen que ir determinando para ir viendo responsabilidades. Si nosotros somos responsables, y no tenemos bien nuestro calendario, nuestras órdenes de servicio, nuestras supervisiones, pues sí podemos tener por ahí amonestaciones, podemos tener varias observaciones que nos pueden llevar a cabo y depende del hospital, si es público o privado, pues sí podemos llevar hasta que nos puedan correr por no llevar a cabo los diferentes procedimientos. Por eso es muy importante tener todos los procedimientos, todos los papeles, todos los oficios en regla, porque eso nos van a estar
ayudando a solventar muchas de las responsabilidades que podemos tener en un hospital. Señoritas jóvenes, preguntas, comentarios. ¿No? Nada más comentario, Miguel. Yo recuerdo que estuve en los 2 hospitales de especialidades en el regional y siempre había problemas porque de repente ya no funcionaba, sí entraba el ciclo, pero ya no estaba esterilizando en forma correcta la autoclave. Y entonces, recuerdo muy bien que fuimos a checar y lo que pasaba, en ambos hospitales lo que pasaba es que el técnico que estaba esterilizando, precisamente porque se quería ir rápido, metía las cargas completas, metía hasta arriba, estaba siempre llena la autoclave, con la intención de que terminara antes. Y entonces decían, no, pues es que de repente ya no funciona, ya no permitía que circulara. Por ahí me decía un alumno hace un año, estábamos llevando bioseguridad y me decía, ¿qué hago? Porque dicen que no sirve y cuando vamos resulta que sí sirve. Le digo, seguramente son las cargas. Le digo, a mí en los 2 lugares me pasó eso y me parece que es muy recurrente. Yo no sé si tengas ese problema en el hospital, Miguel. Pues sí, aquí hemos tenido algunas observaciones, por ejemplo, cuando llegan a fallar los autoclaves, sí nos ha llegado a pasar. Muchas veces las áreas de enfermería, sobre todo en la noche, no quieren desplazarse. Dicen, no, ¿por qué me voy a ir a otro hospital y voy a estar allá esperándome en 3, 4 horas hasta que esté el instrumental y regrese? Yo voy a meter el instrumental, digo que está estéril y así lo saco. Así detectamos una vez que estaba haciendo una enfermera en la noche. Entonces, pues sí teníamos ese riesgo ahí todos. Lo bueno es que se identificó a tiempo y nos entregó ese instrumental a las áreas. Pero sí nos pasa de todo. Sobre todo en las áreas nocturnas, donde luego no quieren trabajar o la gente está inconforme con el mismo instituto. Durante muchos años ya la gente se va volviendo mañosa y dice, ay, no quiero trabajar. Ahora vi que el ingeniero le movió por acá y ellos mismos empiezan a meterle cosas, a hacer que falle el equipo, para decir, no funciona el equipo. Va a verificarlo el director o el encargado de la dirección y entonces se da cuenta de que sí está fallando y es cuando nos hablan a nosotros en la noche y pues en la noche no podemos hacer nosotros nada hasta que vayamos a ver el equipo. Vamos al otro día a ver el equipo y ya nos dimos cuenta que solamente una persona que tuvo la destreza de meterle ahí algún tornillo o que pudo abrir la puerta de las tarjetas y moverle alguna cosa y de esa manera. Sí hay mucha gente que nos llega ahí a estar pues haciendo ese tipo de acciones para no trabajar. Sí, sí nos ha pasado y hay muchas experiencias durante mucho tiempo con la gente que desgraciadamente hace esas actividades y pues como desgraciadamente también tienen muchos están sindicalizadas, pues no se les puede hacer mucho a estas personas, pero sí me ha pasado en muchas cosas. Ok, Miguel, de mi parte es todo. No sé, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Comentarios, señoritas que están en Teams, jóvenes, ¿no? Muchísimas No, gracias. tengo Estefanía, adelante. Bueno, estoy un poco confundida en la parte de por qué si, por ejemplo, esterilizar con el óxido de etileno y el formaldehído es altamente tóxico, tanto para el instrumental como para el personal, ¿por qué no sea, o sea, por qué o sea, ¿por qué la razón de todavía seguirlo utilizando tan frecuentemente? ¿O por qué no se busca otro agente? ¿O por qué no se utilizan mejor los otros pues, que tienen menor nivel de toxicidad en esta parte de esterilización? Ok, mira, qué buena pregunta, ¿eh? Normalmente cuando se van a construir hospitales se hace por medio de una licitación y esa licitación la ganan ciertas empresas que en teoría tienen mucha experiencia y muchos años construyendo unidades hospitalarias o construyendo hoteles o construyendo
grandes complejos de casas. Entonces, para ellos no tienen pues los conocimientos de todo esto que le estamos comentando, entonces ellos presentan en su licitación, ¿sabes qué? Te voy a poner un autoclave de formaldehído, te voy a poner esto, ya vas a tener uno de alta y de baja temperatura, y ellos es lo que ofertan, en la licitación la ganan. Cuando ya construyen el hospital, pues tienen que poner ese tipo de tecnología, porque no tienen conocimiento de todos estos riesgos, que pueden existir. Entonces, muchos de ellos es de la construcción de hospitales. Si no hay un ingeniero que les diga los riesgos, entonces van a meter cualquier equipo. ¿Son buenos los equipos? Sí, son buenos, generan también mucho apoyo, porque te digo, ahí el volumen que le puedes meter de instrumental, sobre todo para los institutos, para hospitales de tercer nivel, puede funcionar muy bien porque metes en una sola carga y ya te dura el instrumental para toda una semana. Depende del tipo de cirugías que tienes. Pero pues sí, el detalle es que luego no toman en cuenta la toxicidad, compra de consumo de insumos, la infraestructura no la saben controlar muy bien y tienen fugas, no tienen una muy buena aireación y entonces tienen ese problema. Entonces, más que nada es el desconocimiento de todos los riesgos. Les digo, todas esas empresas grandes desconocen todo este tipo de tecnologías. Ellos ya se van por estándares que tienen, por guías de equipamiento, muchas veces desde hace 40 años, donde la tecnología es totalmente diferente, y por eso es que ustedes como ingenieros biomédicos vayan metiéndose poco a poco también en este tipo y trabajando en este tipo de constructoras para que ustedes vayan actualizando y vayan dando sus opiniones, qué equipo se puede meter, qué equipo no se debe de meter o qué equipo se sugiere mejor no meter y contar con otro tipo de tecnología. Entonces, pues es muy importante que ustedes ya que vayan conociendo ese tipo de riesgos, pues lo den a conocer a las diferentes empresas. El mercado de biomédica es muy grande. Los conocimientos que deben de adquirir son muchísimos. El abanico de conocimientos de biomédica es muy grande y podemos estar en muchísimas partes y siempre cuando capacitarnos. Eso nos va a ayudar bastante a adquirir muchos conocimientos y conocimientos de todas las áreas tenemos que tener. Entonces ustedes vayan aplicando y si se pueden poner en práctica estas tipo de información, pues háganlo. Entonces, de esa manera, por eso es que se construyen este tipo de hospitales y por eso llevan a cabo, pues, tener este tipo de tecnología. Ok, preguntas, comentarios, Estefanía. No, solo sí, ya me entendí un poco el panorama de esto y pues ya. Gracias. Con todo gusto. Señoritas jóvenes, otra vez preguntas, comentarios. No hay preguntas, no hay comentarios. Vámonos. Miguel, muchísimas gracias. Nos vemos el día martes, Miguel, para la siguiente clase. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, Miguel. Gracias. Ya le toca venir a este Adrián. Gracias. Profe, Sí, Jesse. ¿Para mí o perdón, se queda con Sergio? sí, tengo una última duda, pero ya tiene que ver con el curso. Tengo entendido que tenemos por ahí solo 2 tareas pendientes, ¿verdad? Son 3 tareas en total. Ah, ok. ¿Podría repetirme, por favor, cuáles son las actividades que tenemos pendientes? Ok. Había una que les había dejado Miguel Fuentes sobre los equipos que hay en patología. Había otra sobre una clínica que les había dejado. La otra era es de la arquitectura de los hospitales en conjunto con la parte técnica. No sé si te acuerdas de eso. ¿Qué sé? De esta última no recuerdo. Ok. Es la arquitectura del hospital
y también con Miguel Fuentes vimos la parte normativa de cómo se debe de construir. Está en las presentaciones, Ok. ¿sale? Revisa las Sí. presentaciones, no hay problema, ¿sale? Sí, no hay ningún problema. ¿Preguntas o comentarios? Profe, en la parte del equipamiento de la unidad médica, donde repartimos ya el número de camas del hospital, ¿ahí incluimos lo del proyecto de inversión o ese es otro? Eso es hasta el final. El proyecto Ah, de ok, inversión ok. es hasta el final. Sí, es el que Sí, hemos ido porque- trabajando. Sí, Estefanía, si ustedes no tienen todo lo que tiene que tener, todas las instalaciones hospitales que debe tener un hospital, no pueden hacer el proyecto de inversión. Ah, ok, pero sí vamos a ir metiendo toda esta parte para tener, por ejemplo, el fundamento de toda esta parte del, pues los costos del equipo y creo que venían también sueldos de los empleados y toda esta parte. Todo eso lo tienen que ver. Ah, ok. Por ejemplo, tiene que ver cuánto les cuesta construir el hospital. Ajá. Yo te puedo decir, por ejemplo, para Secretaría de Salud, el metro cuadrado de hospital te cuesta 17,000 pesos en promedio. ¿Sale? Entonces ya hay algunos valores que son estándar. ¿Sí? Sí, profe. Está bien. Ok, Y perfecto. también de eso del proyecto de inversión, lo que le quería preguntar era si lo vamos a enfocar específicamente a un hospital o va a ser así, por ejemplo, información general. Debe de ser un hospital, de hecho les decía, debe de ser un hospital materno para que no haya tanto problema. Así las áreas van a estar perfectamente bien delimitadas y no se van a ir a muchas áreas porque si no se complica mucho el proyecto al final. Ah, ok. Entonces nos enfocamos en un hospital materno. Sí, porque si no van a empezar a conseguir equipos y equipos y equipos, no van a terminar, ¿eh? No van a terminar. ¿Sale? ¿Sí, Estefanía? Sí, profe, ya. Todo claro. Perfecto. Lo bueno es que Yo tengo otra duda, profe. sí, que sé.